Gracias, congresista Bengoechea. Congresista Eure, para culminar. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Bedoya. Congresista Bedoya, tiene un solo palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio solicito al ministro que responda, ya que él no intervino en estas operaciones, por lo menos si sabía o no que en la etapa previa a la adjudicación los funcionarios del Ministerio del Interior solicitaron a las entidades que habían mostrado interés en ofertar sus helicópteros que presentaran por escrito las características de cada uno de ellos, y después de conocer la información proporcionada por los fabricantes, elaboraron las bases y determinaron los puntajes claramente orientados en favorecer a una compañía en lo que era fuerte y en bajar puntos a la otra compañía en lo que era débil. Eso es la verdad. Quisiera saber si el señor ministro, que ha firmado solamente el contrato, o sea, es un fedatario, no dirige, no interviene, no decide, ¿verdad? Quisiera saber, dele tiempo para concluir, si él conoce que mientras una compañía ofertaba helicópteros y tenía sus bases, su logística, su entrenamiento y todos sus depósitos de abastecimiento en ese país, una compañía norteamericana, la compañía francesa que ganó tiene a sus representantes, su logística y todo su aparato para reparar y mantener esos helicópteros en Santiago de Chile. Gracias. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, cuando respetamos las funciones y las instituciones, hacemos lo que nos toca hacer. Al ministro no le corresponde ver qué se compra ni qué características técnicas le corresponde. Y yo soy muy respetuoso, presidente, de las funciones, porque tengo la costumbre, presidente, de tener las manos limpias por un tema de formación. Y por tanto, yo no tenía que saber nada. Yo tenía que suscribir el contrato, avalando, por supuesto, el procedimiento que mi equipo de gestión, el equipo encargado de compra del sector, hace. Aquí no hay nada oscuro, presidente. Muchísimos meses de esfuerzo para determinar qué se compra y finalmente se compró, porque ese es mi papel, firmar el contrato y no discutir términos ni condiciones del contrato. Presidente, lo que el señor congresista alude es una denuncia que ha circulado por algunos medios de una empresa norteamericana que, es verdad, en la fase inicial compitió con la empresa francesa. Pero había un gran problema, presidente. Es que el gobierno norteamericano no avala este tipo de convenios. Por tanto, no tenía ese requisito fundamental. Esa empresa, que ha hecho muchos lobbies por diversos lugares, ha pedido información, ha tratado de boicotear el proceso, pero carecía de un requisito, presidente. El gobierno norteamericano no avala compras de gobierno a gobierno, salvo, señor congresista, por su intermedio, salvo se trate de bienes vinculados a defensa. Y este no era un tema de defensa, presidente, es un bien para policía. Y es por esa razón, señor congresista, por su intermedio, presidente, que esa empresa fue descalificada. De manera que no es verdad que se hayan hecho actos previos con una sola empresa o, en todo caso, peor aún, para favorecerla. Ese fue el procedimiento y es verdad también, concluyo con esto, esta empresa ha formulado una queja, pero, reitero, carecía de un elemento fundamental. En este sistema de compras es fundamental que el gobierno a quien se adquiere avale, suscriba con nosotros el contrato, y esa es la modalidad, presidente, de este tipo de adquisiciones. El congresista Bedoya, tiene una palabra. Gracias, señor presidente. Solamente para precisarle al señor ministro que la empresa a la que él alude tenía sus instalaciones y los helicópteros que se ofertaban iban a ser fabricados en el Canadá, no en Estados Unidos. Gracias. Congresista, para concluir. Señor ministro. Para información, la empresa
francesa que nos vendió los 4 helicópteros es verdad que tiene su sistema de mantenimiento en Chile, pero en este caso, presidente, los términos suscritos en el contrato establecen que los mantenimientos se hacen en Brasil, presidente. Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino Arizo. Para concluir, congresista Juan Carlos Segura. Presidente, concluyo. Creo que el tema va a meritar más análisis y más discusión, porque vehículos de Corea, de los vehículos más baratos en el mundo, dicho sea de paso, cada uno va a terminar costando más de $20.000. Más de 20. Deben ser muy inteligentes, deben ser vehículos muy inteligentes. Señor presidente, así con la rapidez con que se han celebrado contratos por 200 millones, con la misma rapidez debió colgarse los contratos, señor ministro. En este momento lo invito a pretender ingresar y leer los contratos y no va a poder. Y es un tema de absoluta transparencia porque ha sido un procedimiento, por decirlo menos, raro. Con eso termino, presidente, y le vuelvo a insistir al ministro que se cuelguen y se hagan públicos ambos contratos. Gracias, congresista Uren. Tiene uso de la palabra el congresista Carlos Tubino Arizo. Una interrupción del congresista Otárola. Congresista Freddy Otárola tiene el uso de la palabra para término de un minuto. Gracias, colega congresista. Dejemos de especular, ¿no? Que si no compraban en diciembre, las compras el monto de lo ejecutado hubiese sido menor. Como por ahí alguien decía, si mi abuelita no hubiese muerto estaría viva. Esa es política ficción. Y por otro lado, no le busquemos 3 pies al gato. Después de mucho tiempo se han hecho compras transparentes en el sector. Si hay pruebas en contra, que se digan. Pero irresponsablemente no se puede afirmar, no se puede generar suspicacias sin un solo argumento concreto, sin un solo elemento de juicio, pues la honorabilidad de las personas es un don fundamental que todos debemos respetar. Y tenga plena certeza que si hubiese un indicio de irregularidad, seríamos los primeros en exigir una severa investigación. Gracias. Congresista Tubino le está solicitando una interrupción al congresista Pari, si le concede usted. ¿Está bien? Congresista Pari, por el término de un minuto. Muchas gracias, presidente. Las cifras del congresista Guren me han motivado también ver las cifras que han estado en anteriores gestiones. Es cierto, en el 2012 coincidimos con la información. 2011 no hay coincidencia, es 15.3, aquí tengo la información entre el PIA y el PIM, pero hay que considerar que el 2011 fue un año compartido entre el gobierno del APRA y el gobierno nacionalista. Ahí estuvo Miguel Hidalgo en el gobierno del APRA y Óscar Valdés en el gobierno nacionalista, pero vemos los otros años, y uno de los años sorprendentes y de la ejecución más baja de la historia es el año 2009, Mercedes Cabanilla Bustamante y Octavio Salazar, 9.3, con un PIA de 12.600.000 y un PIM realmente alto, de 126 millones. Para concluir, delante. Y una ejecución presupuestal de 9.3. Y vemos comportamientos similares en el 2010, 29.1%. O sea, sí ha habido inejecución de gasto históricamente dentro del Ministerio. Es un tema que hay que abordarlo, y hay que abordarlo con suma responsabilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que más bien hay que ver con muy buen entusiasmo de que ahora se esté tratando de Para concluir. que ahora se esté tratando de superar el atraso que tiene, 35 años de atraso que tienen las fuerzas policiales en términos de implementación. Entonces, eso es un tema que lamentablemente se ve en el presupuesto. Y peor aún cuando vemos años anteriores, sin información todo un periodo. No hay absolutamente nada de transparencia. Vemos, no encontramos en el gobierno de Fujimori todo sin información, no podemos decir cómo fue la ejecución de gasto. En Perú posible, en parte hay información, en parte no,
pero la inejecución de gasto del último periodo está totalmente claro. En todo caso, es una cuestión que ha venido repitiéndose, más bien nos debe preocupar de que hay que hacer los ajustes para que esto no se vuelva a dar. Y más bien saludar que esté implementándose las fuerzas policiales, que se esté equipando y que esté superándose ese atraso de 35 años de implementación de la fuerza policial. Muchas gracias. Gracias. Tiene usted el uso de la palabra, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente, un saludo al señor ministro del Interior. El gobierno, señor presidente, ha planteado reducir el déficit de policías, de forma que el país cuente con 20.000 de los 30.000 policías que se requieren para atender razonablemente las necesidades de seguridad del país. Tenemos 27 escuelas de suboficiales, muchas de ellas en mal estado. Se busca cantidad y no calidad de personal policial. Las políticas de seguridad no suponen solo infraestructura, tecnología, procesos y recursos económicos. El eje del éxito en la seguridad es la calidad del personal. A quienes se confían las políticas públicas, la infraestructura, los helicópteros, las motos, los patrulleros, la calidad del personal exige que se cuente con un perfil de capacidades. ¿Qué perfil de competencias éticas, políticas y técnicas se han diseñado y se pretenden implementar en la Policía Nacional del Perú? ¿Cuál es el perfil de habilidades y aptitudes que se proyecta alcanzar para que el policía pueda confiablemente garantizar los objetivos de la seguridad nacional? ¿Qué tipo de policía es el que necesita el Perú para alcanzar los ideales éticos y democráticos de nuestra colectividad política y para que la sociedad peruana sea una sociedad pacífica y segura? Una pregunta adicional: ¿cómo piensa mejorar, señor ministro, la calidad de la instrucción que se da a los nuevos suboficiales de la Policía Nacional del Perú? Con relación a la región que represento en el Congreso, debo decir que la región Ucayali y Madre de Dios son las regiones peor atendidas del Perú en efectivos policiales y comisarías. Tenemos en Ucayali solo 321 efectivos policiales y 16 comisarías. Dele tiempo para concluir. De 102.410 kilómetros cuadrados, nuestra proporción es de 1.449 habitantes por cada policía. Realmente preocupante. Tenemos en la región una provincia en estado de emergencia. Existen rutas del narcotráfico hacia el Brasil. Pululan hoy invasiones a terrenos de propiedad privada. La Policía Nacional no tiene los medios para hacer respetar el artículo 12 de la Constitución, numeral 16, que indica que es un derecho fundamental de toda persona, el derecho a la propiedad. Señor ministro, queremos saber qué acciones realizará su despacho para mejorar el estado crítico de la seguridad ciudadana en la región Ucayali. Y por otro lado, señor ministro, se han presentado más de 1000 acciones de amparo contra el nuevo régimen pensionario de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El argumento de estas demandas es que las pensiones se fijan sobre la remuneración bruta y no sobre la remuneración consolidada que reciben los oficiales y suboficiales en actividad, lo cual vulnera el artículo 174 de la Constitución. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué acciones tomó para prevenir estas demandas? ¿Qué acciones tomará? Para concluir. La final, ¿qué acciones tomará sobre este problema? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Tubino. Por alusión al congresista Salazar, tiene su palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Para hacer de su conocimiento el señor congresista Pari, que revise el decreto de urgencia, el 037, en la que se redujo los proyectos de inversión al 25%. 25%. Se redujeron los proyectos de inversión en su totalidad. El decreto de urgencia, el 037. Pero aún así, es importante precisarle. En el gobierno anterior y en mi gestión específicamente se adquirieron 1.593 vehículos y 802 el año 2010. Los tengo aquí a la mano que yo pudiera hacerle llegar. Es importante, señor presidente,
que cuando tengamos estos datos, cruzar la información para no poder dar una información que a la final de la ciudadanía pueda pensar que estamos pues en un proceso aquí nosotros o que las gestiones que hemos tenido han sido por lo demás inoperantes y a la luz de la... Para concluir. Gracias, presidente. Aquí tengo el decreto de urgencia que es importante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Tiene usted la palabra. A ver, por el término de un minuto puntual. Congresista Pari, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Las cifras son frías. 126.925.066 proyecto de inversión, o sea, presupuesto modificado en el año 2009. Y solamente se ejecutó, inversión no ejecutada, 115.150.716, año 2009. Yo sé que usted ha estado en el 2010 y ahí se ha hecho otras inversiones, ahí hay una ejecución de 29.1, se aumentó algo más. Pero en todo caso, 2009, que es corresponsabilidad de dos ministros, se llegó al 9.3. El dato es frío, fijo, está en la página web, está en transparencia, y yo solamente hago referencia a una información totalmente clara y fría. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias, presidente. Quiero empezar expresándole al señor ministro, por su intermedio, mi sincero deseo de que reciba del gobierno el respaldo político al más alto nivel, él y no otra persona, porque hace falta fortalecer su gestión. Requerimos un Ministerio del Interior fuerte y estable. No podemos estar cambiando de ministro del Interior cada 6 meses. Dicho esto, quiero llamar su atención, presidente, por su intermedio al señor ministro, sobre el hecho de que le envié a su despacho el año pasado 3 oficios, ninguno de los cuales ha respondido hasta el día de hoy, lo cual constituye una falta de respeto, no a mi persona, sino a la institución parlamentaria. Y este hecho me preocupa, presidente, porque se suma a la agresión que he recibido el día de ayer en la presidencia del Consejo de Ministros, y sobre la cual estoy haciendo la denuncia correspondiente, y que espero no signifique una actitud de represalia contra algunos congresistas de oposición de parte de este gobierno, lo cual significaría, presidente, una actitud antidemocrática y de irrespeto a la institución parlamentaria, que hay que recordarlo, presidente, se sustenta en la voluntad popular y no en la designación a dedo, como es el caso de otros funcionarios. Presidente, uno de mis pedidos dirigido al ministro del Interior justamente tenía que ver con la necesidad de que se nos informe sobre la naturaleza de los convenios entre la Policía Nacional del Perú y algunas empresas privadas. Por ejemplo, empresas mineras, motivo por el cual tenemos delegaciones policiales que funcionan dentro de los campamentos mineros, lo cual evidentemente constituye un grave problema, porque se estaría privatizando una institución que por su naturaleza tiene que ser pública. Evidentemente tenemos que garantizarle la seguridad del caso a los inversionistas y a los empresarios, pero no puede ser, señor presidente, y por su intermedio al señor ministro, a costa de quitarle la imagen de imparcialidad que requiere nuestra Policía Nacional y que merma su legitimidad ante los ojos de nuestra población. Y sobre todo, porque el presidente de la República dijo en su mensaje del 28 de julio pasado que no se iba a seguir permitiendo esto en su gobierno, que no iba a haber ninguna delegación policial más dentro de un campamento minero. En segundo lugar, presidente, quiero manifestar una preocupación particular sobre algo dramático que está ocurriendo en el Cusco, y es que se han instalado bases militares dentro de instituciones educativas, tema que también comenté al señor ministro en diciembre del año pasado. Esto está ocurriendo en la Convención, en el caso de Quepachiato, de Yuveni y de Ibochote.
Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Y he tomado conocimiento a través del alcalde de Quepachiato que hasta el día de hoy la base militar sigue instalada en la institución educativa de este centro poblado y que no se ha hecho nada para revertir esta situación y que recién ahora, el día de hoy en marzo, cuando ya han empezado las clases, recién se está buscando un terreno para el traslado de la delegación de la comisaría y que se pretende que los alumnos, los niños, estudien en módulos provisionales mientras la policía y las fuerzas militares ocupan la institución educativa, lo cual, presidente, me parece intolerable y no se puede permitir en este gobierno llamado de la inclusión social. Presidente, quisiera, si usted lo permite, darle una interrupción al congresista Merino. Congresista Merino, tiene uso de la palabra por el término de un minuto. Sí, presidente, a través de usted, nada más para redondear nuestra participación, que el tiempo fue corto, preguntarle a través de usted al señor ministro si en el mes de marzo, que se hace la convocatoria a exámenes para nuevos ingresantes a la Policía Nacional de la Escuela de Suboficiales de la región Tumbes, si va a haber concurso en Tumbes o no va a haber en la Escuela de la Policía de Tumbes. Esa es la pregunta concreta, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Merino. Congresista Verónica Mendoza, tenemos la palabra. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista de la Torre, por favor. Congresista de la Torre, tenemos la palabra por el término de un minuto. Muchas gracias, presidente. Expresar también mis condolencias a Venezuela por esta irreparable pérdida del presidente Chávez. Hemos hablado, señor presidente, de la problemática, pero poco hemos escuchado de las sugerencias, los aportes que se puedan dar para la solución de la inseguridad ciudadana. Particularmente considero como sugerencias al señor ministro darle todas las facilidades en coordinación con Economía y Finanzas a los gobiernos regionales y locales para la adquisición de vehículos. El gobierno regional de Cusco ha hecho una adquisición importante, creo que así se debe colaborar a nivel nacional en todas las regiones y municipios, sobre todo aquellos que tienen canon, y lamentablemente el sistema nacional, el SNIF, un poco pone trabas en Economía y Finanzas. También se debe racionalizar, señor presidente, señor ministro, personal. Prácticamente un 70% de la policía está en las comisarías. Para concluir. Un 30% solo están en las calles, sobre todo en provincias. Creo que la policía mayormente debe estar en las calles para cuidar a los vecinos. También, señor presidente, creo que se debe asignar más policías, construir más comisarías. En este caso, igualmente, es importante que se coordine con el Ministerio de Economía y Finanzas para que los gobiernos regionales y locales, que también tienen la responsabilidad, puedan construir y el ministerio pueda asignar los policías. Existe la voluntad, sobre todo en la convención, por ejemplo, que se pueda construir comisarías de parte de los municipios, pero lamentablemente hay trabas en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Yo creo que ahí el ministro debe coordinar con Economía y Finanzas para que el Sistema Nacional de Inversión Pública se tenga que flexibilizar para atender el tema de seguridad ciudadana. Seguramente en la modificatoria de la Ley de Orgánica de Municipalidades se va a dar mayores responsabilidades a los municipios que están más cerca del pueblo para el tema de seguridad ciudadana. Gracias, colega Verónica Mendoza. Congresista Verónica Mendoza, tenemos la palabra. Gracias, presidente. Le ruego me conceda 30 segundos para abordar un último punto rápidamente. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que el tema de la seguridad ciudadana no solamente se refiere al ámbito urbano. Nuestras comunidades campesinas están abandonadas por el Estado y enfrentan problemas de abigeato, delincuencia, violaciones, etcétera. Y creo que es importante que se tome en cuenta las rondas campesinas que tienen la suficiente cobertura constitucional y legal, y además el antecedente de haber sido actores importantes en la lucha contra el terrorismo y que ameritarían de parte del Ministerio del Interior que hoy se les dé el respaldo y el apoyo logístico para que puedan contribuir en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Gracias, presidente. Gracias. Tenemos la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor. Muchas gracias, presidente. Definitivamente
el tema, por su intermedio, perdón, un saludo al señor ministro del Interior. En definitiva, el tema de la seguridad ciudadana es un asunto que compromete a todos los peruanos, sin distingo de posiciones ideológicas, partidarias, de tal manera que hay que hacer un deslinde de posiciones, señor presidente. En primer lugar, yo estoy seguro que todos los presidentes de la República y todos los ministros han tenido naturalmente la intención de partida de combatir y dar a todos los peruanos y a los extranjeros que vienen al Perú la seguridad que les corresponde. Y si de temas presupuestales hablamos, señor presidente, estoy seguro que todos los presidentes de la República anteriores al nuestro, y por qué no decir nuestro presidente de la República, Ollanta Tazo, expresa firmemente la voluntad de una ejecución presupuestal acorde con las circunstancias de equipar a una Policía Nacional competitiva y en condiciones de poder afrontar crisis como el que hoy día estamos viviendo. De tal manera que el año 2009 se ha tenido una escasa ejecución presupuestal del 26%, el 2010 del 27%, el 2011 naturalmente en la salida y el ingreso del nuevo gobierno 7.7%. ¿Qué significa eso, señor presidente? Que algo está fallando en el aparato del Estado para viabilizar, para agilizar la gestión pública, viabilizar la ejecución del gasto público. Y ahí va un reconocimiento que no es mezquino, sino un reconocimiento categórico al actual ministro del Interior, que apenas habiendo ingresado a la gestión de gobierno, puso énfasis en equipar a la Policía Nacional para ser competitivos y tener la capacidad por lo menos disuasiva inmediata para poder replegar a estas fuerzas ocultas en el narcotráfico y en la delincuencia común, y por qué no decirlo, los rezagos del terrorismo que actualmente ideológicamente casi están desaparecidas. Por eso, presidente, nos animamos a reafirmar el compromiso de luchar frontalmente contra la seguridad, para fortalecer la seguridad ciudadana, y eso significa otorgar presupuestos adicionales como este Congreso lo ha sancionado en su momento, más de 30 millones para trabajar la política preventiva de seguridad ciudadana, que va ¿a dónde? Al Sistema Nacional de Inteligencia, porque no se puede hacer nada posteriormente a los hechos que ya criminalmente vienen difundiéndose en los medios de comunicación, sino todo lo contrario, expresar públicamente el compromiso nuestro de este gobierno que nosotros defendemos, porque sabemos que estamos en la línea correcta. Y es verdad que los asuntos políticos en materia de seguridad ciudadana, acá está nuestro ministro, y no nos avergonzamos porque logros están exhibiéndose. Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Es un reto, si se quiere, histórico, haber bordeado la ejecución del 50%, diciendo finalmente, presidente, que nosotros sí hablamos con claridad y exhibiremos todos los documentos para poderse evaluar oportunamente en qué se gastaron al detalle de cada uno. Presidente, si me concede la interrupción al congresista Molina, que me estaba solicitando, si fuera tan amable. Congresista Molina, tiene usted el uso de la palabra por el término de un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, darle la bienvenida al señor ministro y, por supuesto, decirle, señor presidente, de que el señor presidente Ollanta Humala, a través del Ministerio del Interior, viene implementando la seguridad ciudadana, a través del equipamiento que viene ya, dentro de poco, se va a poner en funcionamiento. Además, también puedo decirle, señor presidente, de que el presidente Ollanta ha invocado al país para la lucha a la inseguridad, a la criminalidad. Es importante la participación de los sectores involucrados, en este caso el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y la sociedad civil. Nosotros queremos invocar también, señor presidente, y decir de que en estos momentos la telefónica y la telefonía móvil sigue vendiendo chips indiscriminadamente, dando incentivo a quienes, a los delincuentes, porque a través de este medio de comunicación, señor presidente, se ejecutan grandes asaltos, extorsiones. Entonces,
Dale tiempo para concluir. ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, la telefonía móvil, que prácticamente se opone a un decreto supremo por el gobierno anterior que dio, la 024 del 2010, y en incumplir los términos de este decreto supremo? Yo invoco desde acá a la telefonía móvil que también tienen que poner parte para involucrarse en este tema de la inseguridad. Y por supuesto, la sociedad civil también tiene que tomar parte. Igualmente, el Ministerio Público y todos los demás involucrados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Josué. Para concluir, congresista Gutiérrez Conde. Muchas gracias, presidente. Solo para que de manera categórica quede expresada el día de hoy, presidente, que nuestro actual ministro no solamente ha logrado una ejecución récord, si se quiere, en los últimos años, sino a ello hay que agregar 80 millones mediante crédito suplementario que se ha entregado por continuidad para el presente año, y además, frente a lo que se ha expresado de manera un poco mal informada en este pleno, son cerca de 1.000 millones, presidente, que ha ingresado prácticamente al sector como parte de la reforma salarial, y con ello indudablemente haberse incrementado el presupuesto en el orden del 20.5% en el sector, y no es verdad como se ha dicho o se ha tratado de decir en esta tarde. Además, señor presidente, aprovecho la oportunidad para agradecer al Ejecutivo por la pronta intervención en los desastres naturales del desborde del río Huallaga en la provincia de Leoncio Prado, propiamente en la ciudad de Tingo María, que ha acarreado... Para concluir. Sí, presidente, un sinnúmero de damnificados, y en ese mismo propósito hacer las exhortaciones que el caso requiera para que los entes tutelares puedan dirigirse inmediatamente hacia el departamento de Huánuco, lugar donde el día de hoy lastimosamente hemos sufrido estos temas de desastres naturales, que como es viable podemos hacer algo si la intervención es más rápida y oportuna, por lo menos rehabilitar el tránsito que ha quedado ciertamente paralizado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. Tiene uso la palabra congresista Marta Chávez. Gracias. Señor presidente, de acuerdo a la Constitución Política, al artículo 119 concretamente, la dirección y la gestión de los servicios públicos le corresponde al Consejo de Ministros, y a cada ministro en particular la cartera que le compete. También, de acuerdo a la propia Constitución, artículos 166, 167, es el presidente de la República el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y a la Policía Nacional le corresponde, señor presidente, de acuerdo al artículo 166, garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y del privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, además de vigilar y controlar las fronteras. El señor ministro del Interior, que ha venido debido a una moción de interpelación presentada multipartidariamente, es el responsable, en verdad, y tiene un gran porcentaje de su tarea está referida al trabajo de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, cuando analizamos las respuestas, el mensaje, la exposición que el señor ministro del Interior ha hecho en relación a un tema que preocupa tanto a la ciudadanía y que la viene afectando, sobre todo en los últimos años, tan gravemente, lo que nos señala el señor ministro del Interior es un conjunto de vamos y tendremos y llevaremos y compraremos y funcionarán y se construirán y se harán. El único logro que yo veo aquí es que se ha logrado la interconexión por internet de las comisarías en Callao y Lima, cosa que yo debo decir, por un episodio que sufrió mi familia hace 4 años, ya venía estando implementada por lo menos en gran parte de las comisarías de Lima.
Entonces, todo es un conjunto de buenas intenciones, señor presidente. Y lamentablemente, ya el gobierno tiene casi 2 años. El próximo julio, este gobierno cumplirá 2 años de 5, que son lo que le corresponde constitucionalmente. Y entonces yo pregunto, si el presidente Humala, cuando inauguró su mandato presidencial acá, dijo que en los últimos 30 años se había abandonado la seguridad ciudadana, ¿qué espera? Que en julio del año 2016 tenga que decir en los últimos 35 años se ha abandonado el tema de la seguridad ciudadana, porque el conjunto de ofrecimientos de vamos, tenemos, haremos, construiremos, no revela sino una inacción en estos años. Y lo que se reclama, señor presidente, dele tiempo para concluir. Se le reclama es eficiencia, se le reclama acción, porque la gente no puede seguir sufriendo día a día de los embates del crimen organizado. Entonces, lamentamos que haya habido esa inercia y todos estamos interesados en que esto se resuelva. Quiero terminar mi intervención preguntándole al señor ministro del Interior, señor presidente, a través suyo. Sabemos, porque los medios de prensa acaban de decirlo, que el día viernes 8 de marzo, por una decisión de la Corte Superior de Huaura, se le entregará a la familia o al Grupo Wong la administración de la cooperativa azucarera Andahuasi o de la empresa azucarera Andahuasi, y que se requieren alrededor de 2.500 policías para lograr ese desalojo. No olvidemos que gracias o debido a ese desalojo y a la preparación de ese desalojo, un señor vicepresidente, miembro de este Congreso, tuvo que renunciar, señor presidente. Entonces, y que el director general de la Policía, general Salazar, estuvo nada menos que presente en esa cena en un restaurante muy conocido, Las Brujas de Cachiche, precisamente pergeñando. Tiempo para concluir. Entonces, yo quiero preguntar, presidente, visto los antecedentes, por su intermedio al ministro del Interior, ¿puede garantizar el gobierno, puede garantizar la cartera del ministro del Interior que el día viernes 8 de marzo no va a haber una masacre con ocasión del desalojo de esta y la entrega de la administración a un poseedor distinto? La población, señor presidente, de Huaura puede, y de los alrededores, puede tener la seguridad de que este gobierno le va a dar las garantías respecto de su vida y de sus bienes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez. Tiene un solo palabra el congresista Alberto Bengolea. Congresista Bengolea tiene un solo palabra. Gracias, presidente. En realidad, la posición nuestra ya es conocida. Nosotros creemos que el problema de seguridad ciudadana es transversal, es más grande, y creemos también que el ministro aquí presente no está en capacidad de dar todas las respuestas que necesitamos, razón por la cual es que estamos convocando al primer ministro. Sin embargo, ya que lo tenemos aquí, hay algunas preguntas que sí competen precisamente a su sector y a las cuales yo le pediría respuestas. Señor ministro, a través del presidente, a final de año suele haber traslados de policías, de oficiales de policía que van de una plaza a otra. ¿Podría usted explicarnos, por favor, por qué ha habido el maltrato que ha habido este año a los oficiales, de manera tal que no han sido trasladados a fin de año o en enero, sino recién hace 1 o 2 semanas, muchos de ellos han tomado recién conocimiento de a dónde van a ir? Este es un maltrato a los oficiales de la Policía Nacional, porque tienen familia, tienen hijos, deben velar por el colegio, ¿a dónde van a ir sus hijos al colegio? Muchos de ellos no sabían a dónde iban a ir, recién hace unas semanas se los han dicho y han tenido que correr. En algunos casos ya tenían a los hijos matriculados en el colegio y esa matrícula ya no vale. Eso es un maltrato a la oficialidad. ¿Por qué ha ocurrido eso este año, señor ministro? O tal vez habría que preguntárselo al director general de la Policía. En esa misma línea, señor ministro, a través de la presidencia, La Libertad es uno de los lugares en donde se dice hay mucha delincuencia en el Perú. Señor ministro, en esta oportunidad 60 oficiales de la policía han sido retirados de sus plazas en La Libertad. Para reemplazarlos han llegado 30. Es decir, hoy en La Libertad hay 30 oficiales de policía menos de los que había en diciembre. La sensación de inseguridad en La Libertad es enorme y ustedes les quitan policías en lugar de enviarles más. ¿Podría explicarnos por qué?
o si es que deben esperar los liberteños algunas semanas más para cubrir estas plazas, porque hoy el jefe policial de la región ha declarado de que no tiene oficiales suficientes y que está nombrando a suboficiales para cubrir las plazas que le corresponden a los oficiales de la policía en La Libertad. Quiero insistir sobre la pregunta que hice hace un instante, señor ministro, a través de la presidencia. Para el presupuesto del 2012 se había proyectado 46 proyecciones de inversiones en comisarías. 46. De esas, solamente 3 se han concluido. 3 de 46. En otras 9 se ha comenzado. Y en 34 no hay nada. Y la lista, como le decía, es muy grande y creo que los ciudadanos de todas estas comisarías, de todas estas regiones y jurisdicciones esperan sin duda alguna respuesta. En Moyobamba, en Rioja, en San Juan del Lurigancho, en muchos lugares de San Juan del Lurigancho, en Guaral, donde se iba a invertir 360.000 soles y no se invirtió todavía absolutamente nada. Acá en Surco se iba a invertir 240.000, nada. En Huamanguilla, que es un distrito que queda en el Brain, se iba a invertir en la comisaría del distrito 560.000 soles, no se invirtió nada. Esto estaba proyectado, esto era un gasto que debió hacerse. Seguramente usted tendrá alguna explicación, porque creo que necesitamos esa explicación. Son esas 3 preguntas que me quedan, presidente, al sector del interior, esperando poder tener al primer ministro para poder hacer más preguntas, porque efectivamente me gustaría preguntarle al gobierno qué fue el CONAPOC. Este Congreso de la República hace más de un año aprobó la creación del Consejo de Política Criminal con gran expectativa, con gran ilusión. Ha pasado más de un año y no sabemos qué ocurrió, en qué dirección fue. Eso tendría que contestarlo justicia, porque está en justicia y no en el sector del interior. Tendríamos que hablar, ¿no es cierto?, de cómo es que no solamente que no se gasta lo que debe gastarse, sino que se habla de más necesidades económicas. Habría que hablarlo con economía, o de los famosos proyectos, de los famosos decretos que ha dado el gobierno, que hay que preguntárselos a economía precisamente. Es decir, hay preguntas que no puede contestar el sector del interior y es por eso que insistimos que tiene que venir el primer ministro. Y además para saber finalmente, presidente, lo que ya han planteado muchos y que creo, y hay que decirlo con claridad y sin molestia, y esperamos respuestas sin molestias y sin grandilocuencias también, es la gran pregunta que se hace la población después de todos los informes periodísticos que ha habido al respecto. ¿Qué está pasando con el general Salazar, el invencible director de la Policía General del Perú, que como aquí se ha dicho, y se ha dicho ya es conocido en todo el país? Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Ha sobrevivido caídas de ministros, cambios de sus subalternos, es decir, sus jefes y sus subalternos caen, él perdura. Probablemente es un oficial destacadísimo, no tengo el gusto de conocerlo, pero la población se hace esa pregunta y necesitamos una respuesta directa para saber si estamos frente a un subordinado del ministro o estamos frente a una figura similar a la de algún oficial. Yo recuerdo alguna vez, ¿recuerda usted la figura del general Hermosa? ¿No es cierto? Podían haber ministros de defensa, pero el general Hermosa fue el todopoderoso durante casi 10 años en un régimen anterior. No queremos que se repita. No estoy comparando inmoralidades, por supuesto, de ninguna manera. No inmoralidades, pero sí el estilo. O sea, queremos saber si estamos protegiendo a un oficial que va a pasar por encima de los ministros y que va a ser aún más poderoso que todos ellos. Es una pregunta que se hace a la población y que hay que hacerla directamente, y el ministro probablemente podría darnos una primera respuesta antes de escuchar una respuesta definitiva del Premier. Son las preguntas puntuales que tendría para el ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Tiene uso la palabra el congresista Víctor Crisolo. Gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo al señor ministro. Hemos escuchado pues la exposición del señor ministro y ha dicho que tendríamos 300 comisarías equipadas. Ojalá que sean ubicadas pues en lugares en donde realmente existen y estamos viviendo zona de peligro, como es Chimbote. También ha dicho el señor ministro que se comprarían 120 camionetas 4x4 patrulleras. Solamente para hacerlo recordar al señor ministro que ya el presidente regional de Ancash entregó 106 camionetas Toyota 4x4 a la Policía Nacional, pero estamos pensando, y 60 motos, pero estamos pensando que no es la solución al problema de la inseguridad ciudadana. Existe preocupación y hasta desesperación de la población ancashina.
que ve impotente cómo todos los días se cometen asesinatos, asaltos, robos y otros delitos, sintiéndose totalmente desprotegida ante la inacción policial y la mano blanda con que se enfrenta y sanciona a las bandas de criminales. Hemos visto por esto, señor presidente, en el mes de octubre del año 2012, mi despacho remitió oficios al primer ministro, al ministro del Interior y a la ministra de Justicia, exhortándolos a enfrentar de manera eficaz el problema de inseguridad que vive el país y en particular mi región Ancash, de los cuales, señor presidente, solamente hemos recibido la respuesta de la señora ministra de Justicia, que sí se preocupó por atender esta preocupación ciudadana de Ancash, y hemos recibido esa respuesta Dele tiempo para concluir, por favor. En donde nos hace presente que existía o estaban recién iniciando el Plan Nacional de Política Criminal. Han pasado 3 meses y sin embargo no sabemos si ya lo terminaron o siguen elaborándolo el Plan Político Criminal. Señor presidente, tenemos conocimiento y muchos de los congresistas ya lo han expuesto, que esto, señor, tiene que ser un proyecto integral. Y cuando haya esa convocatoria de la PCM, del MEF, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la dirección de la PNP y del presidente regionales, de los alcaldes y de la INPE, del INPE, señor, estaremos diciendo recién que ya estamos en el proceso de querer solucionar el problema del país. Son las instituciones nombradas las que tienen que reunirse y dar solución al problema. Y por decirle, señor presidente, si estamos nosotros... Para concluir... Estamos viendo que existe la tolerancia cero en transporte y en otras instituciones, ¿por qué no pedir al INPE también tolerancia cero en celulares y teléfonos? Allí está la escuela de la delincuencia. Tratemos de erradicar esa delincuencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Crisólogo. Tiene la palabra el congresista Santiago Castañodio. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del ministro del Interior. Presidente, hay que recordar a la representación nacional que nuestro gobierno recién tiene 19 meses. Todavía no hemos cumplido los 2 años y nos falta todavía mucho recorrer para concluir nuestro quinquenio. Pero a pesar del corto tiempo, sí hemos tomado medidas concretas en favor de la seguridad ciudadana. Y pruebas al canto, señor presidente. En primer término, hay importantes inversiones en lo que es patrulleros, helicópteros, armas, municiones, computadoras, sistema de comunicación. Se están construyendo comisarías, se están remodelando las mismas, se han mejorado las condiciones laborales y salariales del personal de la Policía Nacional, se ha modernizado ya la legislación de la Policía Nacional, de tal manera, señor presidente, que este gobierno sí le preocupa la seguridad ciudadana. Y no es como dice cierto sector de la oposición, que estamos de espaldas a este flagelo que nosotros hemos heredado, que lamentablemente en los últimos 30 años poco o nada se ha hecho por la seguridad ciudadana, señor presidente. Señor presidente, uno de los temas importantes de la seguridad ciudadana era que había que levantarle la moral a nuestros efectivos policiales, y esto pasaba justamente por incrementar sus remuneraciones, cosa que este gobierno tomó la decisión y lo ha hecho. Y pruebas al canto, señor presidente. Por ejemplo, un técnico de segunda que hasta noviembre del año pasado tenía una remuneración de 1.788.18 y que a diciembre del año pasado está ganando 2.228 soles. Es decir,
que en este primer tramo se le ha incrementado en 405, y cuando termine nuestro gobierno, en el 2016, en el quinto tramo, este mismo técnico de segunda, ¿cuánto va a ganar? 3.257 soles, señor presidente. ¿Cómo se llama eso? Eso no se llama justamente contribuir con la seguridad ciudadana, eso no significa mejorar las condiciones laborales, salariales, de tal manera que levantemos la moral, el espíritu de nuestra policía, porque un trabajador mal pagado no rinde, y eso lo sabemos todos nosotros, lo que hemos trabajado en el sector público o privado. Cuando el trabajador está bien remunerado, se esfuerza, y eso es lo que ha querido hacer nuestro gobierno, el gobierno de nuestro presidente de la República, Ollanta Humala. Por ejemplo, acá tengo el caso de un comandante, ¿no? Igual, a noviembre del año pasado tenía una remuneración integral de 3.433.20, y a diciembre del año pasado tiene una remuneración de 4.279 soles. Se le ha incrementado en 750 soles, y al término de nuestro mandato... Dele tiempo para concluir. Al término de nuestro mandato, ¿cuánto va a ganar un comandante? 5.612, señor presidente. Esa es la forma como uno contribuye con la seguridad ciudadana. Y no solo hemos querido mejorar las condiciones laborales del personal, no solo hemos invertido en bienes, servicios, en obras, sino también que hay resultados concretos en seguridad ciudadana. Por ejemplo, detenidos en flagrante delito en el año 2011, 83.409. El año pasado, 2012, 128.054. Cifras objetivas, señor presidente, justamente que provienen del Ministerio del Interior. Por ejemplo, las personas detenidas por requisitoria, 2011, 47.081. 2012, 55.736, señor presidente. Entonces, señor presidente, este gobierno sí está comprometido con la seguridad ciudadana, y creo que debemos dejar trabajar a nuestro ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Santiago Castaño Diz. Tiene uso la palabra el congresista Jesús Hurtado. Gracias, señor presidente. Lo que voy a decir el día de hoy es una muestra de la ineficiencia del Ministerio del Interior. Lo lamento, no me gustaría utilizar esta palabra, señor ministro, pero es la verdad, con su permiso, señor presidente, porque un caso emblemático nos sucedió en la ciudad de Jauja. El 22 de agosto yo envié una carta al presidente de la República indicándole que van a haber problemas muy serios porque toda la población se está levantando. Y él, de acuerdo a la Constitución, debía comunicar a sus ministros previniendo lo que podía suceder. No sucedió nada como labor preventiva. El 22 de agosto del 2012, más de 10.000 personas salieron a las calles y ocurre toda una catástrofe. Por un lado, fuimos testigos de que se realizó un operativo policial provocador para con la muchedumbre y temerario y irresponsable de la muchedumbre contra la policía. Provocador porque constantemente arremetían, yo estaba presente, con bombas lacrimógenas, con balas inclusive, yo tengo todavía guardado unos cuantos casquillos, y producto de todo esto también sucede que los jóvenes, ¿no?, comenzaron a tirar piedras a los policías, jovencitos que parecía que eran de la escuela de policía, sin ninguna defensa, recibían pedradas y lógicamente hubieron como consecuencia de esto un muerto, 43 heridos de ambos lados. Y ante todo eso, yo pedí a usted en forma verbal en la Comisión de Defensa que se hiciera una profunda investigación sobre la muerte de esta persona en Jauja, del cual aquí había mostrado públicamente también, pedimos un minuto de silencio. Y cuando usted estuvo en la Comisión de Defensa y Orden, le pedí que se hiciera una investigación. Dele tiempo para concluir, un minuto. En el Pleno del Congreso, ¿no?, pedimos lo mismo. Y el 15 de noviembre le mandé por escrito el oficio 253, reiterando el pedido verbal, formulando que hubiera una escrupulosa investigación de la muerte de Alejandro González. Pero todo esto que hicimos fue en vano.
no hemos tenido ni una respuesta de su despacho, no hubo, digamos, acciones preventivas, ni siquiera después de lo que ha sucedido, medidas adoptadas para investigar dichos hechos y encontrar los responsables de todo este proceso. Para mí, esto es una muestra, no sé si de ineficiencia o cómo llamarlo, pero no se ha tomado cartas en el asunto absolutamente. Está pidiendo intervención el congresista Valqui. Congresista Valqui, tiene uso la palabra por 3 minutos. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al ministro del Interior y a los colegas congresistas. Presidente, estábamos hablando que existe una persona poderosa en el Ministerio del Interior. Realmente son 2 personas poderosas en el Ministerio del Interior, el general Raúl Salazar Salazar, y la otra persona es la señora Dacia Nena Escalante León. Bueno, por otro lado, nosotros de la región Pasco hemos tenido reuniones con los 4 ministros, el ministro Óscar Valdés, el ministro Lozada, el ministro Calle y por último el ministro actual Wilfredo Pedraza, para ver temas de la comisaría del distrito de Huancabamba, que queda en la provincia de Oxapampa, también del distrito de Ticlacayán en la provincia de Pasco, del distrito de San Francisco de Yaruchacán, que queda en la provincia de Pasco. Para concluir, gracias. Estas reuniones que nosotros hemos tenido con los ministros, el general Raúl Salazar, cuando estuvo presente con el ministro Calle y con el ministro Lozada, él se comprometió para diciembre del año 2012, del año 2011, enviar los efectivos policiales a Huancabamba, a Ticlacayán y a Yaruchacán. Pero sin embargo, nos hemos olvidado nosotros, los que estuvimos presentes con los alcaldes, anotar la fecha, diciembre de qué año, porque hasta el momento no llegan los efectivos. Y en la última reunión que estuvimos con el coronel López de Pasco, le dijo a usted, señor ministro, que sí tenemos los efectivos policiales para enviar a Huancabamba y a Ticlacayán, pero sin embargo hicieron al revés. En un lugar donde la infraestructura no presta la garantía, en el distrito de Yaruchacán, han enviado los policías. Y eso es lo que quería la respuesta, señor ministro. Muchas gracias. Congresista Jesús Hurtado, para culminar. Para culminar, señor ministro, después de 188 días que hemos hecho nuestros pedidos, esperamos tener una respuesta, usted o su sucesor, de tal manera que nos puedan informar qué ha pasado, si efectivamente esos policías arrojaron a Alejandro Máximo González Guamán, como dicen los testimonios de varias personas y la prensa radial, escrita y televisiva a nivel nacional, que arrojaron al río Mantaro y dejaron huérfana, una viuda, huérfanos. Esperamos esas respuestas y esperamos que en esta oportunidad sí tengamos alguna. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Tiene la palabra el congresista Virgilio Acuña.